Bueno, con respecto a las unidades entonces en las cuales trabajamos a las 4 variables que podemos estudiar de un gas, siempre en nuestros cálculos o en nuestros ejercicios prácticos la temperatura va a ir expresada en la unidad de Kelvin. Entonces, ¿cómo transformo de la escala Celsius a la escala Kelvin? Simplemente al valor que sea que a mí me den de grados centígrados, le sumo 273 para llegar a la escala Kelvin. Por ejemplo, a mí me dicen la temperatura es de 3 grados centígrados, quiere decir que mi temperatura en la escala Kelvin serían 276. Y a la inversa, si yo quiero transformar de la escala Kelvin a la escala centígrado, puede ser que en algún ejercicio como resultado final me diga expréselo en la escala que usted cotidianamente usa. Entonces haríamos al revés. Por ejemplo, si a mí me dan 300 Kelvin como temperatura, al restarle 273, eso equivaldría al 27 grados centígrados. En cualquiera de las otras tres variables, presión, volumen o cantidad de gas, lo que vamos a hacer es usar proporcionalidades directas. Y por lo que vi en lo que ustedes me están entregando, la gran mayoría para trabajar proporcionalidad directa usa la regla de 3 simple. Entonces, por ejemplo, para hacer un ejemplo de cada una, a mí me informan o escucho en la radio que la presión atmosférica del día de hoy es de 1065 hectopascales. Y me preguntan cuál sería la presión en atmósferas. ¿Cuál es la equivalencia en atmósferas? Entonces lo que tenemos que hacer es aplicar lo que aprendimos de la proporción entre hectopascales y atmósferas. Entonces yo voy a poder decir que 1013 hectopascales equivalen a una atmósfera. Por lo tanto, si a mí me dieron 1065, eso va a ser, y resuelvo entonces el planteo de la regla de 3 para llegar al resultado. Y nos da 1,05, nuevamente con copiar los dos primeros decimales después de la coma, suficiente sin redondear. Puedo usar cualquier otra unidad, no sé, capaz que me informan que en un recipiente la presión es de 950 milímetros de mercurio. Bueno, haría lo mismo. Si yo quiero transformar a cualquier otra unidad, por ejemplo, lo quiero transformar a kilopascales. Bueno, los 760 milímetros de mercurio, que son la referencia desde la teoría, equivalen a 101,3 kilopascales. Entonces, si yo tengo 950, va a equivaler a, y puedo así transformar entre cualquiera de las unidades que existen para expresar presión. La realidad es que la que más vamos a emplear son las atmósferas, porque son las que tienen el valor más pequeño. 126,62 kilopascales equivalen a 950 milímetros de mercurio. Siempre con el planteo entonces llego a la unidad pedida. Vuelvo a repetir, si no hay aclaración, generalmente vamos a usar las atmósferas porque es el que tiene el valor más pequeño para trabajar. Con respecto a los litros podemos hacer lo mismo, o sea, el volumen y pasar a litros, por ejemplo, donde sería el valor más pequeño. A mí me dicen que un recipiente tiene 750 mililitros y lo tengo que pasar a litros. Bueno, lo que sabemos es que 1000 mililitros equivalen a un litro, por lo tanto 750, y lo que nos va a dar entonces es 0,75 litros. Así haría con cualquiera de las unidades, exceptuando el decímetro cúbico que coincide numéricamente con el litro. Y lo mismo como ustedes estuvieron trabajando entonces con la cantidad de gas. Para cantidad de gas nosotros vamos a usar los moles y por lo tanto para pasar a moles, por ejemplo, me pueden decir se tienen 7 por 10 a la 25 moléculas de gas y entonces yo la tengo que transformar o pasar a la unidad de moles. Bueno, ¿qué aprendimos hasta ahora? Que 6,02 por 10 a la 23 moléculas equivalen a un mol. Por lo tanto, 7 por 10 a la 25, y fíjense que como el exponente es mucho más grande, nuestro resultado tiene que ser grande.
Recuerden siempre de hacer un análisis de las respuestas que van obteniendo y esto nos da 116,27 moles. Bueno, entonces para pasar unidades de cantidad de gas, de volumen o inclusive de presión, siempre vamos a hacer la proporcionalidad directa. Por el contrario, en caso de trabajar con la temperatura, simplemente sumamos o restamos 273 dependiendo de qué escala estamos queriendo hacer la transformación.